práctica, ¿ya? Ya. Cuando hablamos de infecciones del tracto respiratorio de las vías inferiores, hablamos hicimos la práctica, ¿no? Con las bacterias mayormente frecuentes, pero se incluyó lo que es el virus del SARS-CoV-2 por la pandemia ocasionada que igual producía infecciones del tracto respiratorio inferior, ¿ya? Entonces, la competencia en esta práctica es que ustedes identifiquen al virus productor del COVID, que es el SARS-CoV-2, su estructura y su replicación, ¿ya? Describir el mecanismo de transmisión, el cuadro clínico, conocer los procedimientos para realizar el examen de laboratorio e interpretar, ¿no? Que es lo más importante. Bien, en cuanto a la estructura del SARS-CoV-2, primeramente tenemos que saber que es un virus envuelto, ¿ya? Que tiene una envoltura aquí, eh, tiene una envoltura lipídica, ¿ya? Es una doble capa, ¿ya? Es un virus envuelto, adentro contiene su material genético, que este material genético es una sola cadena de ARN monocatenario polaridad positiva, ¿ya? Los virus tienen su clasificación, ¿no? Según el tipo de material genético, que es la clasificación de Baltimore. Ustedes están fresquitos ahorita en virología. ¿A qué clasificación pertenecería este? ARN monocatenario, polaridad positiva. ¿Ya? Si no me equivoco, pertenece al grupo 4. ¿Ya? Este ARN, además de ser monocatenario, polaridad positiva, también está asociado a una proteína N. ¿Ya? Y este virus también está conformado con algunas glicoproteínas, ¿ya? En sí, la glicoproteína más importante, que es la glicoproteína S, ¿ya? Que es una que está fuera de la envoltura del virus, ¿ya? Que se conoce como proteína espiga o spike, ¿ya? Esta proteína es muy importante, ¿por qué? Porque a través de esta proteína spike, lo que hace el virus es adherirse al receptor de nuestras células que tenemos en el tracto respiratorio, que son las células EK2, ¿ya? Se adhieren, se reconocen y pues el virus ingresa a nuestras células, ¿ya? Además también está asociado, perdón, tiene otros tipos de proteínas como la M y la E. La M forma parte de la envoltura, como ensamblaje también de nuevos viriones. Y la proteína es una pequeña proteína, pequeñita que está implicada en algunos procesos de ensamblaje, ¿ya? Pero lo más importante que ustedes tienen que saber y que les puede preguntar la doctora aquí es que el virus del SARS-CoV-2 es un virus envuelto, ¿ya? Tiene una envoltura, tiene una nucleocápside y su material genético es ARN monocatenario polaridad positiva, ¿ya? Ya. En cuanto a la replicación de este virus, una vez la persona está en contacto, ¿no? Con este virus que se transmitía a través de las gotitas de flux o al toser, una persona infectada tose, digamos, ¿no? Y una persona sana que está por ahí cerca respira, pues inhala el virus, este ingresa a nuestro tracto respiratorio superior y a través de esa proteína spike que vimos hace rato, va y reconoce lo que son las células o el receptor EK2 de nuestro tracto respiratorio y se unen, ¿ya? Entonces, el primer paso es una unión de la proteína spike con el receptor EK2. Luego, este virus eh, entra dentro de nuestra célula por endocitosis, ¿ya?
Ahí está formándose un endosoma. Luego lo que pasa es que el virus libera lo que es el material genético, se une lo que es la membrana con la membrana o la envoltura, perdón, del virus, para que así pueda liberarse lo que es el ARN monocatenario. Como es polaridad positiva, este ARN puede directamente, ¿qué cosa? Replicarse y transcribirse, ¿ya? Como está en polaridad positiva, este ARN directamente puede traducirse, ¿ya? En los ribosomas a proteína. Por eso es que decimos que los virus este, directamente se lo consideran, ¿no?, como partículas inertes, porque por así solos no pueden ellos replicarse, sí o sí necesitan de nuestras células, porque ahí dentro tenemos todas las herramientas para que ellos puedan sintetizar más proteínas y nuevas partes para formar un nuevo virus. Entonces el tercer paso es lo que les dije, este virus como es ARN monocatenario polaridad positiva, directamente se traduce a ribosomas, en los ribosomas, perdón, ¿ya? Se traduce en poliproteína, otro tipo de proteína, y luego este ARN es transcrito y replicado nuevamente, ¿ya? Porque se van a formar nuevos virus. Entonces ahí se replican, forman nuevos materiales, nuevas estructuras, ¿no? Y los virus producidos por una sola célula se van a propagar para comenzar un nuevo ciclo, ¿ya? Aquí vemos cómo se están ensamblando nuevos virus en el aparato de Golgi. Se forma el nuevo virus y es liberado de la célula por exocitosis, ¿ya? Entonces todo este es el proceso de replicación del SARS-CoV-2, que igual ya lo habrán visto en virología, ¿no? Bien, el mecanismo de transmisión, como dijimos, era por aerosoles o gotitas de secreción que ingresan, ¿no? La fuente de infección vendría a ser vía aérea, ¿ya? El periodo de incubación es un tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, ¿ya? A eso es lo que se llama periodo de incubación, que normalmente este virus producía síntomas a partir del tercer a quinto día. Bien, en cuanto a la evolución clínica con respecto al COVID-19, se dividían en tres fases, ¿ya? La fase uno o infección temprana se caracterizaba por presentar la clínica de fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el olfato. Eso, ¿ya? Eso es conocido como la fase uno o infección temprana, ¿ya? No sé si recordarán, pero la mayoría de las personas, más o menos el 80-75%, solamente cursó por una fase uno. En mi caso, yo solamente perdí temporalmente, ¿no?, lo que era el sentido del olfato y el gusto, y me dio una tos, pero nada más. O sea, solo pasé por la fase uno, pero el resto, del 20%, un 15% de las personas llegaba hasta la fase 2, ¿ya? Que ya es una fase pulmonar. En aquí ya la persona presentaba lo que era disnea, o sea, se le dificultaba respirar y había una posible hipoxemia, ¿no? O sea, no brindaba suficiente oxígeno a las células de su cuerpo. O sea, había una disminución aquí eh, del- de los gases. Y luego un 5% más o menos llegaba hasta la fase 3, que ya vendrían lo que es hacer la inflamación y la coagulopatía. Ya aquí las personas ya presentaban distrés respiratorio, síndrome inflamatorio, sus pulmones se llenaban de líquido y llegaban hasta un shock o fallo cardíaco. ¿Ya?
Pero un dato importante aquí en el caso del COVID-19 es que las personas que estaban en la terapia intensiva con respiradores mecánicos no se morían en sí por lo que era eh, el virus del SARS-CoV-2, ¿ya? Se morían mayormente por una sobreinfección con algún tipo de bacteria intrahospitalaria, ¿ya? Adquirían una neumonía por Acinetobacter o Pseudomonas, ¿ya? Y eso era lo que realmente complicaba su cuadro clínico y hacía que el paciente fallezca. ¿Cómo realizamos el diagnóstico en el laboratorio del virus del SARS-CoV-2? Podemos hacerlo con métodos directos como también con métodos indirectos, ¿no? En los análisis directos son los que me detectan qué cosa, una pequeña parte o fragmento del virus, ¿no? Todos los estudios directos me detectan una parte o fragmento del virus, ¿ya? Aquí están incluidas las pruebas de PCR y los ensayos o los inmunoensayos, ya que era la detección de antígenos virales. Ahora, en cuanto a los métodos indirectos, tenemos lo que eran las pruebas de ELISA para buscar los anticuerpos, IgM, IgG, a través de la inmunocromatografía, ¿ya? Estos anticuerpos eran específicos, ¿no? Porque dependiendo del tipo de virus que te infecte, se producen anticuerpos respectivos contra ese virus. Ahora, estos métodos indirectos tienen su periodo específico para realizarse, ¿ya? No se puede realizar en cualquier momento del periodo o de los días que la persona esté padeciendo los síntomas, ¿ya? Se lo voy a explicar ahorita. Si ven esta línea azul, representa lo que es el material genético del virus, ¿ya? Vemos que ese material genético, cuando recién el virus ingresa a nuestro organismo, desde el día 0 hasta el día 5 más o menos, que es el periodo de incubación, pero ni bien ingresa el virus a nuestro cuerpo, ya tenemos una pequeña parte de material genético, ya de este virus, que con el tiempo este virus se va a seguir replicando, como vimos dentro de nuestra célula, y va a aumentar ese material genético, ¿no? Entonces, la prueba de PCR, que detecta lo que es el material genético del virus o un pequeño antígeno, vemos que se puede realizar desde el día 1 aproximadamente, ¿no? Porque ya hay material genético que llega a un pico máximo más o menos al día 10 y luego va descendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que para realizar un diagnóstico rápido y certero, antes de que se produzcan complicaciones, la prueba de oro para realizar, o perdón, para diagnosticar infección por SARS-CoV-2 era una prueba de PCR, ¿no? Eso me está indicando esta gráfica. Ahora, en cuanto a esta gráfica verde, simboliza lo que es la inmunoglobulina G, ¿ya? Que esta es detectable a partir del día 7, ¿ya? O después de 7 días de haberse infectado, ¿ya? Cuando ya hay un inicio de los síntomas de la enfermedad, ¿ya? O sea, aquí entre el día 5 y día 7 ya está empezando la persona con los síntomas por la infección de este virus y nuestro cuerpo está reaccionando produciendo anticuerpos de fase aguda, ya que es la inmunoglobulina M, ya que van que va a ir ascendiendo hasta el día 14 más o menos llega a su pico y luego desciende hasta el día 21 para luego ya desaparecer. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Que yo no puedo realizar una ELISA en el día 5 o en el día 6 o en el día 3, ¿no? ¿A partir de qué día podría realizar yo una
una prueba de ELISA para ver los anticuerpos después del 7º día. A ver, ¿ya? Y luego esta otra línea que aparece en el día 14 simboliza la inmunoglobulina G, ¿ya? Que esta permanece en la sangre y proporciona inmunidad a largo plazo, ya puede permanecer mucho tiempo, entre meses y años, incluso a veces de por vida. Entonces, esta inmunoglobulina G vemos que está en ascenso a partir del día 14, ¿ya? Vemos que aquí hay un punto, ¿no? En el que ambas nos van a dar positivo, ¿ya? Pero eso ahorita lo vamos a interpretar. Entonces, aquí está lo que es el periodo de incubación. En el periodo de incubación se puede detectar al SARS-CoV-2 por una PCR, dijimos, ¿no? Y lo que son las inmunoglobulinas nos ayudan para ver en qué fase está el paciente, ya si está en una fase aguda o si está en un periodo de convalecencia, ya que es donde el paciente ya empieza a recuperarse. Para eso nos sirve el ELISA. Ahora aquí, ¿cómo interpretamos? Aquí nos dice resultados, mira. De un paciente la PCR dio negativo, IgM negativo y IgG negativo. La interpretación entonces sería negativo. Este paciente no tiene eh, infección por SARS-CoV-2. Ahora, en el segundo caso nos da PCR positivo, IgM negativo, IgG negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que está en este periodo, ¿no ven? En el periodo de incubación. Entonces, por eso se llama fase presintomática, porque no han empezado los síntomas todavía, que son los que aparecen después del 5º o 7º día. ¿Ya? Se ha detectado al virus, pero aquí en el 3.er a 4.º día seguramente. ¿Ves? Dice desde del 0 a 5.º día puede dar positivo a la PCR. El siguiente dice PCR positivo, IgM positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está en una fase aguda de la infección, ¿ya? Porque la IgM se positiviza a partir del 7º día, ¿no? Aquí más o menos ya está empezando a aumentar la concentración y en el 7º día igual es detectable la PCR, ¿no? Lo que sí no es detectable todavía el 7º día es la inmunoglobulina G. ¿Se está entendiendo ahí, no? ¿O tiene alguna duda? Porque es importante que entiendan esto porque entra en su examen. Sí, aún sí se entiende. Sí, Ya. aún sí. Luego, en el otro caso, PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo. Es una fase aguda, pero ya más evolucionada. Más o menos, ¿por qué día estaría esto? Aquí. Por aquí, ¿no? Más o menos estaría por el día 15, del 12 al 15, como dice aquí. Se le ha realizado la prueba a este paciente por acá. Por eso es que dan positivo estos tres. Ahora aquí en el otro caso dice PCR positivo, IgM negativo, IgG positivo. Esta vendría a ser una fase final de la infección, ¿ya? Que es cuando pasan ya más de 14 días empieza a aparecer la IgG, ¿ya? No existe por si acaso lo que es COVID crónico, ¿ya? Normalmente una pregunta ponía la autora, ¿qué significa cuando se positiviza la IgG en SARS-CoV-2? Ya que es una enfermedad pasada, ¿ya? O infección pasada, o paciente recuperado, así más o menos responde, ¿ya? Ahora en el último, ¿qué dice? PCR negativo, IgM negativo, IgG positivo, ¿ya? Así igual pueden poner infección pasada, como les decía. Aquí vemos que en este anterior nos dio positivo todavía la PCR y también está positivo la IgG, ¿no? Igual es una infección pasada, pero que aún hay seguramente pequeños fragmentos de ARN, ¿ya? Por eso es que es detectable todavía.
que eso corresponde a más o menos por aquí, mayor a 14 días, ¿no? Aquí cuando ya se está disminuyendo la concentración del, del material genético. Ah, sí, una preguntita. Acá en nuestro libro, nosotros tenemos, por ejemplo, en la segunda fase, más y una varilla y menos, digamos, cómo se lo lee eso? ¿Qué página, Es la 39 más y menos, y elige M más, y elige G más y menos. Ah, ya lo vi. Mm, Pueden interpretarlo como está aquí nomás, ¿no? Igual Mm, podría interpretar positivo PCR, dice negativo IgM, negativo IgG, como una fase inicial, ¿no? Es como tomándolo en cuenta el negativo en un caso y el positivo en otro caso, por eso que está con barra. ya, ya. Ya, sí. Gracias. Ya, este es el caso clínico, creo que tienen, creo que es el mismo, no ha cambiado en su guía, ¿no? A ver, fíjense. Es el mismo. Sí, el mismo. Ya dice varón de 71 años, diabético e hipertenso, acude al servicio de urgencias hospitalarias el día 2 de marzo por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. En urgencias no presenta hallazgos clínicos, analíticos, radiológicos señalables, por lo que se le da de alta en tratamiento con amoxicilina más ácido clavulánico. Ante epidemia de COVID-19 se realiza prueba de ELISA para COVID-19 y da negativo. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea, o sea, dificultad respiratoria, ante mínimos esfuerzos, por lo que vuelve a emergencia 4 días más tarde. ¿Ya? Luego dice el 7 de marzo, en emergencia presenta una saturación de oxígeno del 80%, o sea, ha disminuido su saturación, ¿ya? Y tensión arterial de 160/90, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con hallazgo de neumonía bilateral y positividad para PCR de COVID-19 en exudado nasofaríngeo. Ingresa a la sala de medicina interna con falla respiratoria, iniciándose tratamiento con lopinavir y ritonavir, ¿ya? Dexametasona endovenosa. El 8 de marzo, ante empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, con mayores necesidades de fracción inspiratoria de oxígeno y trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico en menor a 24 horas, ingresa eh, el 8 de marzo en UTI, precisando intubación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria, hipoxemia, grave saturación de 57% y fracaso renal agudo. Sin embargo, el paciente fallece, ¿ya? Y luego creo que tienen para rellenar, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, Tienen auxiliar. abajo, dice, complete el siguiente cuadro con los datos del caso anterior. ¿Qué clínica presentó el paciente el 2 de marzo? disnea, fiebre, Diabético, que es hipertenso, Clínica, dice. ¿Qué es clínica?
Fiebre, Fiebre, tos, tos, expectoración. Los signos expectoración. clínicos son signos y síntomas, ¿ya? Entonces, ahí vendría a ser lo que es fiebre, tos, expectoración de varios días de evolución, ¿no? Y el 7 de marzo, Falla respiratoria. ya podemos anotar estos datos aquí del oxígeno. Puede ser igual neumonía bilateral. ¿Cuál? Tensión arterial. Sí, eso igual se anota. Frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y el hallazgo de neumonía bilateral. ¿Ya? Y el 8 de marzo, ¿qué clínica ya presentaba? Insuficiencia respiratoria, Bien. trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico, es, ¿ya? Y en epidemiología notamos mayormente los factores que tiene el paciente, ya sean factores de riesgo. Ahí ingresan lo que es la edad, el sexo, enfermedades de base, si es que ha estado o no en aglomeraciones, hacinamiento, tipo de clima, todo eso se anota en epidemiología. Entonces, ¿el paciente qué sexo tiene? Es un varón de 71 años, ¿no? ¿Tiene enfermedades de base? Sí, Diabético, hipertenso. es diabético, hipertenso. Diabético e hipertenso. Entonces, eso va en epidemiología. El 2 de marzo, ¿qué prueba se le realizó? Donde dice laboratorio. ELISA, Prueba, prueba de ELISA. Ay, prueba Elisa. para COVID y da negativo. El 7 de marzo, ¿qué se le realizó? PCR. PCR, SR, ¿no? Y el 8 de marzo, gasometría y radiografía. gasometría. Ahora abajo tienen más preguntas. Sí. ¿Está correcto la prueba de laboratorio solicitada el 2 de marzo? O sea, ¿está correcto que se le haya realizado el ELISA el 2 de marzo? No, no, porque muy pocos No, días. porque la infección estaba iniciando recién. Exacto. Entonces, no, ¿eh? Y ya ustedes le ponen porque la infección estaba iniciando, digamos, donde aún no se habían formado los anticuerpos. Luego dice, ¿qué prueba debería haber solicitado el médico el 2 de marzo? Una PCR. Ya, está bien. Una PCR, ¿no? Deberían haberlo enviado a su casa el 2 de marzo con esa clínica que presentaba. Sí. No, no, Sí, auxiliar. ¿Sí o no? Sí. Ya, ahí en esa pregunta va a depender de la clínica que presenta el paciente. Ya, porque no sé si se acuerdan cuando ustedes iban al centro de salud, si no presentaban una clínica ya que comprometa sus pulmones, no lo dejaban ingresar. ¿Ya? Aquí el paciente que presentaba el 2 de marzo solamente presentaba fiebre, tos y expectoración. Entonces con Ah, eso, sí, sí, pero el hecho de ser hipertenso, diabético y ser una persona de la tercera edad no lo pondría como que en grupo etario de riesgo y por eso se tendría que quedar internado en el hospital para hacerle observaciones. Pues, desde mi punto de sí, vista, sí tendría exacto. que quedarse internado. podría ser, pero si se dan cuenta, Era propenso para contagiarse con otras enfermedades, digamos. Puede ser así también. sí. Y eso es lo que veían los médicos O para sea, evitar. cuando meten, digamos, a un paciente que solamente presenta esta clínica, que solamente es fiebre y todo, no lo van a internar. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene COVID-19, va a contagiar a los demás pacientes que están adentro. Por eso es que mayormente no lo dejaban entrar. ¿Ya? Entonces, con esa clínica, está bien que lo hayan enviado a su casa, porque mayormente lo que hacían eran enviarnos, darnos unas recomendaciones de cuidado
y nos hacían cumplir que la cuarentena, ¿no? Nos hacían cumplir una cuarentena. Entonces, sí deberían haberlo enviado a su casa, pero con las recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Que se realice una PCR, una tomografía y medir el oxígeno, ¿ya? Eso mayormente. Ya con esos estudios, si se veía que daba PCR positivo, ahí recién volvía con eso y ya lo internaron. Ahora después creo que dice el paciente por qué etapas del COVID-19 atravesó. Por Todas. todas. Por todas, ¿no? ¿Tiene algún factor de riesgo el paciente? Sí, porque era diabético, Diabético, hipertenso, hipertenso. adulto mayor. Ya entonces ya anotan sus factores de riesgo, diabético, hipertenso, adulto mayor, ¿no? Ya después tenemos el otro caso clínico. Ya, dice el 8 de marzo. El 8 de marzo o abril, creo que está en su guía, no sé. Paciente Sí, abril. paciente femenino de 49 años de edad refiere haber iniciado el cuadro en fecha 8 de abril del 2020 con los síntomas cefalea, fiebre y tos seca. Inconscientemente se automedicó con remedios caseros sin mejoría aparente. El 15 de marzo, a los 7 días, la tos se exacerba y comienza a presentar dificultad respiratoria, o sea, disnea. Refirió anosmia y ageusia, ¿ya? El 16 de marzo, al octavo día, en la mañana, al levantarse, el paciente presentó disnea de grado 3, es trasladada a urgencia en una ambulancia, le pusieron oxígeno por mascarilla y registran una saturación de oxígeno al 91%. Cuando llega al hospital se le administra solución de potasio y anticoagulantes, además antibióticos. La tomografía de tórax es compatible con una neumonía por SARS-CoV-2, dio una PCR positiva a COVID-19 y la paciente estuvo internada una semana hasta el 23 de abril. El día 23 de abril, entonces, durante su estadía, recibió oxígeno por cánula y el cuadro evolucionó de disnea grave grado 4 a grado 1. Anterior a su alta médica, señala las secuelas que le quedaron, se limitan a dolor de tórax posterior, se realiza la prueba de antígeno nasal y PCR negativo, pero la prueba de ELISA IgM da positivo. El 23 de abril fue dada de alta. Y luego viene lo que es su cuestionario. Dice, ¿cuáles son las etapas clínicas por las que pasa el paciente? Fase inicial y fase pulmonar sería, o fase 2. Sí, está bien. Pasó por una fase inicial con los síntomas leves, llegó a una fase pulmonar donde su saturación estaba ya comprometiéndose un poco, pero no llegó a una fase 3, ¿no? Entonces ahí la respuesta, ¿cuál sería? Lo que acaba de decir su compañera, ¿no? Fase inicial y fase pulmonar o fase 2. Luego dice, ante época de pandemia, ¿qué análisis debería haber pedido al paciente el 8 de abril? Una Terminemos entonces. Luego dice, ¿qué recomendaciones debería dar a este paciente? Aislamiento.
usar mascarilla auxiliar y también que tenga un control No automedicarse. de la inmunoglobulina IgG y la Eso, IgM. no automedicarse, ¿ya? Eso es lo primero, que no se automedique, que se mida el oxígeno y está bien, ¿no? Que se realicen los controles de IgM y IgG, ¿ya? Luego dice qué pruebas de laboratorio se deberían pedir para dar, para dar de alta al paciente. ELISA. Solamente con una ELISA le puedo dar de alta. Y PCR. Ya, una PCR, ya. Una PCR, detección de IgM, IgG por ELISA. Una gasometría y también un hemograma puede ser. Luego creo que tienen para responder. Un video. Ajá, ¿lo vieron o no? No. auxiliar dijo Elisa, ¿y qué más? Disculpe. Gasometría y hemograma. Ni nadie vio el video. Pero aunque sin ver el video, creo que se puede responder esto. A ver, ¿quién responde? ¿Cuál es la prueba de oro para diagnosticar COVID-19? PCR. PCR. Ya, está bien. ¿Qué es lo que detecta la prueba rápida de antígeno? La presencia de anticuerpo y material proteico del virus. La prueba rápida. La prueba rápida detecta IgG y IgM. Inmunoglobulina. La prueba rápida de antígeno. La presencia de anticuerpo y material proteico del virus auxiliar. No detecta antígeno. Solo detecta ahí mismo Detecta lo que los está virus. diciendo. ¿Qué le dije? Esa es una prueba directa, ¿no? Y las pruebas directas detectan un fragmento nomás del virus, no detectan lo que son anticuerpos. Entonces, ahí, ¿qué sería? ¿Detecta Pues, anticuerpos o detecta proteínas del virus? puede ser solo material proteico del virus auxiliar. Proteínas del virus. Proteínas del virus es lo que detectan, ¿ya? ¿Cuándo funcionan mejor las pruebas rápidas de antígeno? Los primeros 7 días de los síntomas. Ya, está bien. Dentro, ¿no? Ya, luego dice, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene la prueba rápida de antígeno? La de especificidad tendría un 98% y la de sensibilidad un 93%. Ya. ¿Qué detecta la prueba rápida de anticuerpos? Puede ser que nuestro cuerpo desarrolle una respuesta inmune a las infecciones. IgG, IgM. Eso detecta. Las pruebas rápidas de anticuerpos detectan inmunoglobulina M y la G, o sea, IgG, IgM, eso pone. ¿Qué muestra utilizan las pruebas rápidas de antígeno? Nasofaringea. Hisopado. No, pero la muestra, o sea, la muestra, ¿qué material? No, no de dónde se toma. Nasofaringea me está diciendo que tengo que tomar la muestra de ahí, digamos, está bien, pero ¿qué es la muestra? Secreción. Es un exudado nasal, ¿ya? Eso es lo que tomamos nosotros al introducir el hisopo.
Y para la prueba de anticuerpos, ¿qué muestra usamos? Sangre. Sangre, ¿no? ¿Qué indica la presencia de IgM? Fase aguda, infección reciente. Ya, infección reciente o aguda. ¿Y qué indica la presencia de IgG? Fase tardía, cuando el Cuando se cuerpo está ya recuperando. produce anticuerpos. Ya, que ya ha pasado la infección, ¿no? Sí. Ya, está bien. Estamos haciendo con ustedes, por si acaso su guía no va a estar diciendo que el auxiliar nos hizo la guía. No sé los de la 1. Esos compañeros que hacen quedar mal, o compañera. ¿Va a tomar asistencia auxiliar, disculpe? No. ¿Y aquí qué sería? ¿Punción en dónde? Punción lumbar. Ya, pero completo, ¿en dónde? L3 y L4. Segunda y cuarta vértebra lumbar. El cuarto. En la tercera y cuarta vértebra. Tercera y cuarta vértebra lumbar. Ya. Aquí dice en qué consiste el análisis citoquímico de LCR. ¿Para qué sirve el citológico? Para la diferenciación celular de los mononucleares y polipomonucleares. Ya está bien eso para la diferenciación, pero antes de diferenciar, ¿qué se hace? El recuento celular también. Le cuento, ¿no? Se realiza, entonces nos sirve para realizar el recuento y diferenciación de los leucocitos, ¿ya? Y el químico, Determinación de glucosa, proteínas y cloruro. determinación ya, pero ¿qué cosa? La concentración, ¿no? Para determinar, Glucosa, proteína y cloruro. ujú, sí, está bien. El químico es para determinar la composición química de esos metabolitos. Ya luego dice aquí, un hombre de 32 años llega a urgencias con fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez de cuello. Además presenta vómitos y sensibilidad a la luz. Hasta ahí ya hemos leído signos clínicos de una meningitis, ¿no? La triada, fiebre, dolor de cabeza o cefalea
y rigidez de cuello. Eso siempre preguntan en el examen, ya siempre les pregunta eso. Luego dice perdón. El paciente no tiene antecedentes significativos de salud previa. Durante la evaluación se observa rigidez en la nuca y signos de Kernin-Brudzinski, que es ese signo de cuando el paciente está recostado en la camilla y el médico le levanta la cabeza, sus piernas y su cadera automáticamente igual se levantan, ¿ya? Se decide realizar una punción lumbar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el líquido cefalorraquídeo sería consistente en la meningitis bacteriana? Baja concentración de proteína, leucorraquia, glucosa elevada, LSR claro y transparente. ¿Cuál sería? Leucorraquia. Ya. Luego dice, este cuadro clínico es compatible con, Meningitis bacteriana. ya. El médico inmediatamente realiza Punción lumbar. y solicita al laboratorio. Análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Hay auxiliar Exacto. una pregunta. ¿Se dice análisis citoquímico y microbiológico o bacteriológico? Es lo mismo. Ah, ok, gracias. Luego en el análisis citoquímico dice líquido turbio, 780 leucocitos por milímetro cúbico. En el diferencial 96 de estos 780 son polimorfonucleares. Hay hiperproteinorraquia y hipoglucorraquia. Entonces, ¿aquí qué tiene que colocar? Meningitis bacteriana. Ya, está bien. Aquí, diplococos gram positivos, dice, ¿no? En el cultivo se coloca directamente. Auxiliar, una pregunta, disculpe. Este, usted nos mostró un cuadrito que decía que para que sea una meningitis bacteriana tenía que tener mayor a 1000 leucocitos por o sea, por milímetro. Bueno, ya por eso. Y aquí tenemos 780. ¿Estaría bien nuestra interpretación? ¿No sería lo otro de meningitis bacteriana previamente tratada o algo así? Creo que era, no recuerdo muy bien. Porque ahí no correspondería según el cuadrito que nos mostró porque tiene 780 y no más de 1000. Sí, está en lo correcto. Igual en lo anterior, Sí, pero para poner, digamos, eso tenemos que relacionarlo siempre con lo que es el cuadro clínico. En el cuadro clínico nos dice que ha sido tratado. ¿Nos dice o no? No, no dice. Entonces, meningitis bacteriana nomás. ¿Ya? Es que depende eso igual, digamos. ¿De qué depende del tiempo? Por ejemplo, si es un paciente que ya lo deja más tiempo así, pues obviamente van a aumentar los leucocitos porque van a aumentar las bacterias, ¿no? Pero si es tratado a tiempo, pues puede haber igual esta cantidad, sí. No tan exagerada. Pero es que mayormente lo que son las meningitis están ocasionadas en caso de bacterias, ¿no? Por Neisseria meningitidis. Cuando es ocasionada por Neisseria meningitidis, ahí sí los leucocitos son bien abundantes. Ya en el cultivo que anotamos entonces. ¿Qué se anota cuando vemos cultivo? La bacteria, ¿no? ¿Cuál es un diplococo gram positivo? El Streptococcus pneumoniae. Sí, está bien. ¿Y las colonias de esta bacteria cómo son? ¿Qué hemólisis presenta? no hemolítica.
No, Alfa más beta. están adivinando ustedes, ¿no? Alfa. Sí, ahí Clarín no ¿Sería sabe que beta? no. Es alfa. Alfa. Ante estos resultados, mientras espera el resultado del cultivo, usted está sospechando del microorganismo denominado Una Neisseria meningitis. Te tengo que poner. aquí lo cambió la doctora. O de ustedes que tienen aquí, diplococos gran positivos o gran negativos. Gran positivo. Positivo igual. Sí, como está ahí, lo mismo. Mm, solo eso tienen, ¿no? Pónganlo con lápiz si quieren. Streptococcus pneumoniae aquí. Porque aquí tendría que ponerle Neisseria meningitidis si fuera diplococos gram negativo. Y cuando es Neisseria meningitidis se empieza el tratamiento empírico con ceftriaxona. Pero pónganle si quieren ahí el Streptococcus pneumoniae porque es un diplococo gram positivo, dice aquí. Para poner Neisseria aquí tendría que ser gran negativo, ¿no? ¿O no? La Neisseria que Sí, Negativo. auxiliar. Negativos. gran negativo, ¿no? Entonces no correspondería poner aquí Neisseria. Correspondería poner Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es la vía de infección de este microorganismo? Aérea. De la Neisseria aérea. Ya, igual el neumonía es como está en nuestra flora a veces, o cuando produce infecciones, igual sale expulsado por las gotitas, ¿no? Entonces la vía de infección es aérea. ¿Cuál es la fuente de infección? Esta vía de infección aérea. Fuente de infección, las Gotitas de secreciones, secreción. secreciones No, nasales y las gotitas de saliva, ¿no? O de flujo. Luego dice, especifique las pruebas de laboratorio utilizadas para la identificación de esta especie bacteriana. tensión de Gram, Ya, tinción de Gram, ¿qué más? oxidasa y preservar Ya, pero fermentación. esa respuesta es como si fuera una Neisseria, ¿no? Pero en este caso, como les dije, dice Diplococos gram positivo. Para el Streptococcus, ¿cuál sería? Para el Catalasa. estreptococcus leofarm, Catalasa negativo. Igual sería tinción de Gram, ¿no? Tinción de Gram, catalasa y optoquina. Pero por eso háganlo con lápiz ya. Esto de aquí hay que preguntar al autor. Aunque se molesta a la vez. Luego dice, complete el informe de laboratorio con el caso clínico anterior. Creo que esto nomás deberían cambiarlo por negativo. Sí, por ahí se enoja la doctora. Ujú.
Esto deberían cambiarle por negativo. Solo es una palabra. Y aquí las Neiserias no tienen hemólisis. Y responden aquí Neisseria meningitidis. Y aquí lo mismo. Pruebas. Las pruebas ahí serían tinción de gran, oxidasa y azúcar STA, ¿no? Nombre, paciente, muestra. ¿Cuál sería la muestra? LCR. Ya, LCR. Análisis solicitado. Examen Citoquímico citoquímico y y microbiológico. biológico de LCR, ¿no? Aspecto turbio, leucocitos. Pueden poner 980, 1000, 1200, polimorfo 90, mono 10. Aquí glucosa, ¿cuánto? Eso ya no lo hizo 30. hacer regular. ¿Qué? 10. Aquí. Eso ya lo Eso lo hicimos. hicimos. Ah, sí, ya lo hicimos, ¿o no? Ya, en la práctica, a usted se le proporciona un frasco con LCR a ser analizado. Realice la identificación de una bacteria importante productora de meningitis. ¿Cuál es una bacteria importante productora de meningitis? Streptococcus pneumoniae. Ya. Está el Streptococcus pneumoniae, está la Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, ¿no? Pero la más conocida y trillada siempre es la Neisseria meningitidis. ¿Ya? Entonces ahí ya depende de ustedes, no sé con cuál trabajan. En la tinción de Gran entonces dibujan cómo se ven, ¿no? La bacteria que han puesto aquí. Usted realiza la siembra de líquido cefalorraquídeo en los siguientes medios de cultivo. ¿Cuál? Agar sangre, agar chocolate, agar maconque y caldo de VH. Y saburó, ¿ya? Aparte del caldo, porque solo hay 3, 4. Sí, igual lo pueden añadir al caldo si quieren, pero mayormente se siembra en esta, ¿no? Luego dice, incubó 24, 48 horas en ambiente de, ¿qué se llama esto? Microaerofilia. Ya, está bien. A las 24 horas de incubación se observó en los medios de cultivo los siguientes resultados. En el agar sangre, ¿crece o no crece? En el caso de una Neisseria, ¿crece o no crece? Crece. Crece. Ya. En el agar chocolate, Igual También crece. crece. en el agar maconque, No crece. ¿por qué no crece? Agar selectivo. Porque es un agar selectivo al macunque. Ya. Es un agar solo para bacilos, ¿no? Gran negativos. ¿Qué propiedades presentan el agar sangre en el caso de la Neisseria meningitidis? Alfa hemólisis. No. Neisseria meningitidis. Sin No produce, hemólisis. no produce hemólisis, ¿ya? Gamma hemólisis. En el caso de un Streptococcus, ahí recién es alfa. Luego dice, ¿qué prueba utiliza para su identificación? Neutroquina. La auto- Ya en el caso de un Streptococcus, es la toxina, ¿no? El resultado de esta prueba es positivo. Ya, luego dice, realiza el informe citoquímico y bacteriológico. Esto creo que ya lo hicimos igual, ¿no? Sí. Y entonces, aquí como tiene esto de acá, solamente tiene para poner una prueba. Creo que sería mejor que lo trabajen con un Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Con un Streptococcus pneumoniae. Después los resultados aquí nomás cambiarían. Sería alfa hemólisis y el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Usted hasta aquí va a hacer el examen del primer corte, ¿no?
No sé, la doctora es la que lo hace el examen. Creo que dijo hasta infecciones del tracto urinario. Ya esto después dice, a usted se le proporciona en la práctica un medio de cultivo con colonia de... aquí teníamos que trabajar en esta práctica con una Neisseria, ¿ya? Con colonia de Neisseria. En la extinción de Grant tienen que poner aquí cómo se observa la Neisseria. Diplococo gram negativo. Ya, diplococo gran negativo. Entonces aquí dibujo, ¿no? Diplococo color rojitos. La prueba número 1 para Neisseria, ¿cuál es? La oxidasa. ¿Cómo me tiene que dar? Positivo. Positivo. Entonces dibujo aquí en mi tubito color rosado, ¿no ves? La prueba 2 son los azúcares CTA, que son pruebas para especie. Entonces aquí anoto azúcares CTA. Y acá ya luego dibujo. Le pongo aquí abajito glucosa. Aquí le pongo abajo de este maltosa, aquí lactosa y aquí sacarosa. En el caso de aquí de una Neisseria meningitidis, nos tiene que dar de color amarillo el tubo de glucosa y maltosa. Y el resto se queda de color rojo. Ya aquí ustedes buscan, ¿no? ¿Cuál disco o a qué antibióticos es sensible la Neisseria meningitidis y a cuál es resistente? Ya eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? Ya. No, sí. Entonces hasta ahí sería la auxiliatura, ¿ya? Ustedes hicieron su guía, por si acaso. Ok. Hasta luego.